El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, les bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hemos escuchado el relato de San Lucas, capítulo 24. La ascensión es de una riqueza tal que voz angélica humana no puede expresarlo. Decía el Salmo maravillosamente que Dios asciende entre cantos de júbilo, entre voces de júbilo. Salmo 46. Y la pregunta es, ¿cómo Dios asciende si Dios siempre está en el cielo? El Hijo de Dios siempre estuvo en el cielo y siempre lo estará. Tiene la misma gloria del Padre. Pero al encarnarse en el seno virginal de María, de alguna manera baja para ascender en el día de hoy. Ha sido humillado, ha sido despreciado,
y hoy es exaltado a la derecha del Padre según su humanidad, porque en cuanto Dios siempre está con el Padre. Por tanto, el Salmo es un salmo mesiánico maravilloso porque se entendía en la revelación veterotestamentaria que Dios siempre estaba en el cielo. Y si Dios está en el cielo, ¿por qué asciende? Asciende porque ya este salmo se refiere a este momento histórico y metahistórico más allá de la historia, porque Dios ha tomado una humanidad y se puede decir que ese Hijo que ha tomado la humanidad verdaderamente asciende, va a ser glorificado, no según su condición divina, que ya la tiene, sino según su condición humana. Dios asciende en esa humanidad que ha tomado de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa la ascensión para Cristo? ¿Y qué significa la ascensión para ti, para mí como iglesia, pueblo de Dios? Para Cristo Jesús es la culminación de su obra, porque sabemos que después de su pasión resucita al tercer día, se aparece a las mujeres, se aparece a los apóstoles en reiteradas oportunidades, a los discípulos de Maús, a 500 discípulos suyos, los envía a Galilea, se aparece allí en Galilea y vuelven a Jerusalén. Y hoy, después de 40 días de apariciones para asegurar el testimonio veraz de que Él es Dios y que es la resurrección y la vida, se va a levantar a los cielos. Aquel que se humilló, que se anonadó, como dice San Pablo, hoy es elevado. Dios asciende entre cánticos de júbilo. Y está sentado a la derecha del Padre. Podemos significar con el Padre, en el trono del Padre, junto con el Padre. Y desde allí produce una suerte de gravitación, de ley gravitacional a la inversa. Nosotros los hombres caminamos aquí en la Tierra por la atmósfera y gracias a que hay una ley gravitacional no flotamos en la atmósfera. En la estratosfera, como ustedes saben, aquellos que van piloteando las naves espaciales flotan. La ley gravitacional que viene a colocar nuestro Señor es a la inversa. Por eso todos nos habla del cielo, en la tierra, los árboles, voz muda de la tierra que se levanta al cielo. Por eso los volcanes fluyen hacia arriba. Por eso el hombre está hecho vertical para mirar al cielo. Por eso todos nuestros intereses ciudadanos no deben ser tanto de este mundo cuanto del mundo futuro, porque ya somos ciudadanos del cielo y debemos vivir como ciudadanos del cielo. Ley gravitacional, porque donde está Cristo debe estar su iglesia. ¿Qué significa para Cristo estar sentado a la derecha del Padre? Muchísimo. El Padre acepta su sacrificio. Es la entronización del Hijo de Dios después de haber hecho toda su labor como capitán de las huestes cristianas, como le gusta mostrar a San Ignacio. Como capitán de las huestes cristianas, batalló hasta dar su última gota de sangre. ¿Y por qué ha hecho eso?
para libertar a la humanidad perdida, recibe ahora este capitán el premio más excelso. Porque hay que pensar que Él es de carne y hueso a partir de la encarnación. Dios se ha humanizado y ha tomado carne sin dejar de ser Dios. Y entonces podríamos decir que el Padre acepta toda esa labor de Cristo. En el antiguo mundo romano, cuando venía algún guerrero, algún general del ejército romano, si alguien ha visto El Gladiador, por allí uno puede tener alguna imagen. Generalmente había tiempo de hacer un arco de triunfo, por eso tenemos el arco de triunfo de Tito todavía, y pasaban con sus carros apoteóticamente por toda Roma hasta llegar al lugar donde estaba el César. Y era exaltado ese general en lo más alto del pueblo romano. Pues esta imagen, un poco del mundo pagano, nos sirve para comprender este glorioso triunfo del Salvador. Es su triunfo apoteótico. Los ángeles cantan maravillosamente en el cielo. Entre voces de júbilo sube el Señor. Sube para no solo ser aceptado por el Padre en toda su labor, absolutamente en toda su labor, que ha sido una labor excepcional, pasó haciendo el bien, entregando tiempo, vida, sacrificio, palabra, sudor, lágrimas. Todo eso es aceptado por el Padre y es premiado. Y no hay mayor premio que pueda dar el Padre a su Hijo, porque los méritos que tiene la labor de su Hijo en la tierra son méritos infinitos. Méritos infinitos, porque se deben a la persona divinísima del Hijo de Dios que se ha encarnado. Solo Él podía hacer la redención del hombre. Solo Él podía pagar por tus pecados. Solo Él puede rescatarte. Entonces, ¿qué significa para nosotros que el Hijo de Dios haya ascendido a lo más alto del cielo? Muchísimo. Porque es porción nuestra la que está allí sentada en el trono de Dios. Porque como dice San Pablo hoy en la carta a los Efesios, ha sido exaltado a lo más alto del cielo sobre querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles y arcángeles. Como Rey de la gloria y Rey supremo de todas las naciones. Por eso, como señala hermosamente el evangelista Juan, ante ese Cordero que ha sido degollado, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y los demonios lo saben. No hay otro rey como Él. En este año festejamos jubilosamente la Quas Primas, que es una encíclica que en su momento sacara Pío XI con ocasión de un año jubilar 1925, antes, previo a toda la temática cristera que se inició un poco antes, pero se considera la guerra cristera entre 1926 y 1929, aunque la persecución siguió más adelante. Pero este periodo, este trienio del 26 al 29, como ustedes saben, México estaba en armas porque
combatía el poder temporal contra Cristo Rey. Y la Quas Primas, que es la encíclica victoriosa de Cristo, que lo proclama como un reinado social, todos los corazones, en todas las naciones, en todas las familias, nos hace entender que su reinado es universal. Por eso los cristeros que habían entendido esto morían al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y Nuestra Señora de Guadalupe. Estaba vigente la encíclica un año antes y la habían leído muchos. Tenemos el honor de tener victoriosos soldados en México que comprendieron a quién están sirviendo. ¿Qué significa para nosotros en la Iglesia que Jesucristo suba a los cielos? Ya el Señor les había dicho a sus apóstoles, me voy, ustedes no podrán venir todavía, pero después vendré a buscarlos. Me voy y les voy a preparar un lugar, una morada. Dios, Jesús, tiene una morada para ti. Ya tienes tu casita en el cielo. Nos preocupamos de las cosas aquí en el mundo terreno y está bien porque tenemos que trabajar para poder vivir. Pero muchas veces nos preocupamos demasiado por los bienes temporales y nos olvidamos que ya nuestro corazón debe tener la única preocupación y la única esperanza de poder compartir la gloria con aquel que ya nos ha abierto camino y donde Cristo ha triunfado, allí nos quiere sentar, a ti y a mí. Loco debo ser si no quiero, si me olvido de esa morada que Cristo Rey te ha preparado. Por eso la liturgia en el día de hoy nos insiste a reavivar la esperanza en ese mundo futuro. Por eso la liturgia de hoy nos insiste en que el mundo de aquí abajo que peregrina es ya de alguna forma ciudadano del cielo y por ende debe buscar las cosas del cielo. Entonces, ¿qué significa para ti como pueblo de Dios que Cristo ascienda? Busca las cosas del reino de los cielos, todo lo demás por añadidura. ¿Quieres estar sentado con Cristo? Ocúpate de lo principal, sin descuidar lo secundario, porque tenemos que vivir. Ocuparse de las obras de Dios, como decía el Señor enseñándoles en el ámbito de la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaún un año antes de morir a sus apóstoles y discípulos. Ocúpense de las obras de Dios. ¿Cuáles son esas obras de Dios? Pues las conocemos: oración, visión trascendente de la vida, ayuno y penitencia cuando corresponde, cumplir los mandamientos para amar a Dios, recibir los sacramentos, huir del pecado, vivir en gracia, siempre vigilantes. El Señor sube a los cielos y los apóstoles se quedan extasiados, pero quisiera ya por último destacar alguna consideración que nos coloca hoy San Lucas. Les enseña que el Mesías tenía que padecer y resucitar. Y ustedes son testigos de esto, les dice el Señor.
El testimonio de la verdad del Evangelio debe hacerse viva en nosotros. Esa testimonianza, ese testimonio debe precedernos en todos nuestros actos. Debemos creer que Cristo ha muerto y ha resucitado y esa obra la hizo por mí. Ustedes son testigos porque los apóstoles también vieron a Jesús resucitado. No hace falta ver con los propios ojos, vemos a través de los apóstoles. Ustedes son testigos. Y los saca fuera de la ciudad, los bendijo. Ellos se postran, la prosquínesis en término del griego, es decir, adoran al Señor. Testimonio, bendición del Señor, postración de los apóstoles, y esa bendición que el Señor da antes de subir al cielo penetra en sus corazones y se expande como una onda expansiva. Pero el Señor además les dijo que no los dejaría solos y que les prometería el Consolador. Y así lo dice aquí. Entonces, una vez que el Señor se pierde entre las nubes, los apóstoles, bendecidos ya por el Señor, se vuelven contentos a Jerusalén. Así dice el texto de Lucas. San Lucas comienza su evangelio con el saludo de Alégrate María, porque viene el reino de los cielos, viene el Rey de los cielos a ella, y termina prácticamente su evangelio de alegría diciendo, llenos de gozo, permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Que Dios te comunique esa bendición hoy. Nosotros estamos muy bendecidos y hacemos estas mismas cosas que los apóstoles. Hemos estado adorando la Eucaristía, hemos sido bendecidos hace un rato, seremos bendecidos después al finalizar la misa. Recibimos bendiciones constantes de Dios, nos postramos ante Él. Volvamos hoy a nuestros hogares cantando las glorias de Dios, porque hoy sube con júbilo aquel que te espera en el más allá. Que así sea.